Vamos ahora a otros temas de la Convención Constitucional que votó el informe de la Comisión de Sistema Político. Entre lo que se aprobó se encuentra el fin del Senado y su reemplazo por la Cámara de las Regiones. Vamos a conversar sobre este tema y las polémicas que ha generado con el convencional del Frente Amplio, Jaime Baza. ¿Cómo está, Jaime? Hola, Frecia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, interesados en saber qué es lo que se aprobó ayer, qué pasa al borrador. Hay ya certeza en el sistema político, por lo menos, que no va más el Senado. Eso sí, ahora las atribuciones son los que se tienen que definir todavía, ¿no? Bueno, efectivamente, como se venía anunciando hace algunas semanas, la Comisión de Sistema Político llegó a un acuerdo en torno a un diseño coherente, complementario, que es un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Esto quiere decir que vamos a seguir teniendo un presidente de la República con funciones importantes en la conducción del Estado y en la ejecución del programa de gobierno para el cual fue elegido, pero menos presidencialista y con menos concentración del poder de lo que conocíamos hasta ahora. Y al mismo tiempo vamos a tener un poder legislativo compuesto por dos cámaras, un Congreso de Diputados y Diputadas, que es la Cámara de Representación Política, la que representa la voluntad del pueblo, y al mismo tiempo una Cámara de Representación Territorial, que es la Cámara de las Regiones, que es la Cámara que representa literalmente a las regiones. Sus integrantes no se determinan en proporción a la cantidad de habitantes que cada región tiene, sino que para garantizar la igualdad de las regiones, cada región tendrá la misma cantidad de representantes con independencia de cuál sea su población. Eso permite equiparar, ¿verdad?, y compensar la lógica de representación política por un lado y la lógica de representación territorial por el otro. Sí, ahí nos vamos deteniendo en algunos aspectos que han sido en objetivo de crítica. Por ejemplo, que se habla de esta representatividad, pero ¿qué pasa con en aquellas zonas geográficas o regiones que son tienen más habitantes, pero que van a tener menos representantes versus una más pequeña? Eso, ¿cómo se podría ir equilibrando ya una vez que se concrete esto, Jaime? Bueno, esto se equilibra en dos áreas distintas, en dos áreas complementarias. Primero, la Cámara de las Regiones. Cada región va a tener igual número de representantes con independencia de su población. Es decir, la región metropolitana va a tener, por ejemplo, 3 representantes y Aysén va a tener 3, Rancagua va a tener 3, Antofagasta va a tener 3, La Serena va a tener 3. Eso equipara las condiciones de representación territorial. Y en segundo lugar, en la Cámara de Representación Política, donde ahí lo que prima es el principio, una persona, un voto, vamos a tener efectivamente criterios de corrección, primero por paridad, ¿verdad? La Cámara Política va a ser paritaria, luego en clave plurinacional, que va a haber escaños reservados para los pueblos originarios, pero además vamos a tener, que es el mandato que la Constitución le da a la ley, criterios de corrección territorial, de modo que efectivamente la Cámara Política que representa al pueblo no sobrerepresente a aquellas regiones del país donde vive más población, sino que tenga una distribución un poco más equilibrada, pero sin perder de vista que en esta Cámara el principio es político, es decir, una persona, un voto, y eso es lo que se tiene que representar en esta Cámara. En cuanto a las atribuciones, esto es lo que tiene que verse, ¿no? Y ahí está quizás el gran meollo del asunto en cuanto a qué tan distinto va a ser a la actual Cámara Alta. ¿Por dónde va la discusión central, Jaime? Bueno, efectivamente el acuerdo al que se llegó, al que se ha hecho referencia, ¿verdad?, muy insistentemente en este tiempo, es el carácter asimétrico de las cámaras, es decir, donde las cámaras no son iguales, no hay simetría, no hay trabajo espejo. Y el desafío que tenemos ahora, en estos días, en estas semanas, ¿verdad?, de cara al tercer informe en esta materia que la Comisión presenta al Pleno, es terminar de configurar el contenido de esa asimetría. Es decir, en qué sentido las competencias son distintas, en qué sentido la concurrencia de ambas cámaras en el proceso legislativo es distinto, porque ya sabemos que van a tener distinta representación, ¿verdad? Ya sabemos que hay una estructura, ¿verdad?, bicameral asimétrica, pero lo que está pendiente es dotar de contenido definitivo a esa asimetría.
lo normal, ¿verdad?, en el derecho comparado es que el mayor protagonismo en el proceso legislativo lo tenga precisamente la Cámara de Representación Política, porque la democracia se sostiene en la premisa de una persona, un voto. Y como esa Cámara es la que representa al pueblo, esa sería la Cámara que mayormente llevaría el protagonismo del proceso legislativo. Pero hay un montón de otras materias, por lo pronto las materias de ley más importantes, en las cuales la Cámara de las Regiones concurre, ¿verdad?, en el proceso legislativo, pero además hay otras instancias que forman parte del segundo informe, del segundo bloque del trabajo de la Comisión, donde ambas cámaras concurren de manera conjunta. Por ejemplo, acusación constitucional, eventualmente aprobación de tratados internacionales, estados de excepción constitucional. Entonces, ahí vienen, ¿verdad?, en el segundo bloque de materias. Y el tercer informe de este primer bloque de materias vienen los contenidos para que esta asimetría pueda terminar de adquirir forma, ¿verdad?, y tengamos plena certeza respecto de cómo se ejercen los límites y contrapesos entre los poderes del Estado y también cómo los ejerce la ciudadanía. ¿Eso cuándo va a estar definido, Jaime? Bueno, el segundo bloque se vota el próximo viernes en el Pleno, si no me equivoco, y la tercera propuesta del primer bloque, que es la que se votó ayer, deberá entrar al Pleno la semana subsiguiente probablemente. Perfecto. Ahora, me imagino que ya está al tanto de algunas voces, no solo críticas, preocupados, da una señal de alerta, ha dicho el presidente del Senado. ¿Cómo toman estas críticas? Mira, las tomamos ciertamente con responsabilidad, con prudencia. Yo creo que todas las actorías institucionales tienen algo importante que decir en el proceso constituyente, especialmente cuando un proceso constituyente como este se desarrolla en un contexto de profunda crisis de legitimidad y confianza precisamente de esas instituciones. O sea, no por nada la constituyente recibe el mandato de transformar las condiciones a partir de las cuales se ejerce el poder político, especialmente las instituciones, porque sabemos que esas instituciones hace algún tiempo ya que han dejado de representar el interés popular y han pasado a representar intereses particulares. Por eso la ciudadanía ha sentido una distancia tan estructural y tan importante con esas instituciones, y nos tomamos esas críticas, ¿verdad?, como lo que son. Críticas que vienen de representantes elegidos democráticamente, pero que al mismo tiempo son incumbentes, cuyos intereses particulares se ven afectados, ¿verdad?, por las decisiones que toma la Convención Constitucional. Yo creo que aquí es muy importante dividir aguas y efectivamente tratar de llamar a todos los representantes de la voluntad popular, no solamente a los constituyentes, a los senadores, a los diputados, al presidente, a pensar en la República, a pensar en el pueblo de Chile, a pensar en los pueblos de Chile, que necesitamos una respuesta coherente, necesitamos una respuesta efectiva para poder superar, o al menos para contribuir a superar, la crisis de legitimidad y confianza en la que nos encontramos. A veces estas críticas pareciera que se levantan en el vacío, que se levantan en un contexto abstracto y que no se hacen cargo suficientemente de la crisis de legitimidad y confianza de las instituciones desde las cuales esas críticas se levantan. Entonces yo llamaría también a ponderar esto con mayor perspectiva histórica. Esta nueva Constitución va a ser sin duda el paso más democratizador que hemos tenido, ¿verdad?, en la historia del derecho constitucional chileno. Vamos a tener una Cámara de Representación Territorial por primera vez, vamos a tener iniciativa popular de ley por primera vez. Yo creo que es importante que aquilatemos en términos históricos qué es lo que significa lo que la Convención Constitucional está haciendo. Ahora, si hay una bicameralidad asimétrica, la otra Cámara no necesariamente sería la Cámara de Diputados que conocemos hoy. Le pregunto por precisamente esta crisis de legitimidad, Jaime. Efectivamente, yo creo que se ha puesto mucha atención, porque es lo más llamativo probablemente, ¿verdad?, en que el Senado es reemplazado por una Cámara de Representación Territorial, pero lo que conocemos como Cámara de Diputados también va a cambiar significativamente. Primero, porque se ha constitucionalizado el principio de representación proporcional, que creemos que es una cuestión importante, significativa, para la forma en la que se construye la voluntad popular. Segundo, porque el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados va a ser paritario. Ese, yo creo que en concordancia y en coherencia con la democracia paritaria de la cual se ha estado discutiendo y votando aquí en la Convención Constitucional, es un paso
que profundiza la democracia y que echa abajo barreras de participación ciudadana muy importantes, muy significativas. Y también vamos a tener escaños reservados para los pueblos originarios, también en proporción a su población. Entonces yo creo que son cambios importantes que van de la mano con lo que se aprobó, por ejemplo, en materia de Estado regional, con lo que se ha aprobado en materia de principios y de instrumentos de participación ciudadana. Vamos a tener iniciativa popular de ley, por ejemplo. Entonces vamos a tener en lo que hoy día conocemos como la Cámara de Diputados, que se pasa a llamar Congreso de Diputados y Diputadas, una forma de representación política no solamente más eficaz, sino que además que represente de mejor manera la voluntad popular, para que esos anhelos de cambios sociales puedan efectivamente implementarse, no solamente sin las trampas de la Constitución del 80, sino que además con formas de representación política más eficaces. Bien, Jaime Baza, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Muchas gracias, Fresia. Buenos días. Buen fin de semana. Igualmente.